Hoy cumplimos 55 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia y nos restan 15 de la Jornada Nacional. Aquí empiezo recordándole a la audiencia, a la ciudadanía, al pueblo de México, a las y los ciudadanos, que no ha terminado la Jornada Nacional de Sana Distancia. Estos 15 días que le restan son extraordinariamente valiosos para mantener la mitigación, la reducción de los contagios de COVID, en la medida en que estemos en casa, en la medida que no vayamos al espacio público, en la medida en que no abran todavía las empresas grandes, medianas, pequeñas o muy pequeñas que no están cumpliendo actividades esenciales. No pueden abrir todavía, no pueden y no deben, en ninguna parte del país, en ninguna parte del país. Esta es la jornada nacional y eso implica que esta es una disposición de carácter general de la Autoridad Sanitaria Nacional para todas las entidades públicas, sociales y privadas que tienen actividades de trabajo que no sean clasificadas como esenciales, que no fueron clasificadas como esenciales. No pueden abrir ni deben abrir. Si en su localidad usted identifica que hay empresas, comercios pequeños o medianos o grandes negocios que abrieron y que no son actividades esenciales, usted puede darse cuenta que en su locación, en el sitio donde usted reside, están haciendo una acción que no contribuye con el control epidémico. Y la acción que se haga hoy va a tener consecuencias dentro de aproximadamente 10 días. Pueden incrementar los contagios si hoy, sábado 16 de mayo, están abiertas las actividades económicas. O si ustedes salen a la calle, interactúan con unos otros, van a reunirse con otras personas, la consecuencia va a ser que en 7 a 10 días va a haber mayor cantidad de contagios. Destaco la Ciudad de México porque tenemos la impresión de que en particular en la Ciudad de México hubo un relajamiento de las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se aprecia cualitativamente mayor cantidad de tránsito, tanto peatonal como de autos. Entonces, no ha terminado la Jornada Nacional de Sana Distancia y es especialmente importante en las grandes urbes, en la zona metropolitana del Valle de México. Esto incluye los municipios conurbados del Valle de México que están en el Estado de México, la Ciudad de México y las demás ciudades que están cercanas a la Ciudad de México. Pero desde luego también Monterrey, Nuevo León, donde tenemos noticias de que empezaron a abrir bares y restaurantes, y desde luego también Guadalajara, que son las dos siguientes ciudades en las que podría crecer en grandes proporciones la epidemia. Si hoy están abiertas actividades económicas no esenciales en esas ciudades, en 15 días esas ciudades van a tener un repunte de la epidemia de una manera sumamente difícil de controlar. Vámonos a la siguiente. En la situación mundial, tenemos 4.425.485 personas que desde que empezó esta epidemia, en los primeros días de enero de 2020, han sido registradas como personas que se contagiaron por COVID. 26% de ellas son de los últimos 15 días, de los últimos 14 o 15 días, y representan 1.158.525. La tasa de letalidad global ha estado cambiando, ha estado oscilando en el mundo y ha estado alrededor de 7 en promedio, ha llegado hasta 7.4, por momentos desde 6.5 y en este momento está en 6.8. Notamos que la región europea va disminuyendo día con día la cantidad de personas que presentan COVID, mientras que la región de América sigue subiendo. Esto es la proporción que representan del total de casos en el mundo. Y el Mediterráneo Oriental, hay que estar muy pendientes porque empieza a crecer como una de las zonas predominantes de COVID. La siguiente. En México tenemos 47.144 personas que desde que empezó la epidemia en México, el 28 de febrero de 2020, han presentado COVID. 10.681 de ellas son casos recientes,
para todos y todos es notorio que en las últimas 8 días este número ha permanecido como una proporción importante, prácticamente la cuarta parte o la quinta parte en este momento respecto al número total. La razón es muy clara, como lo hemos venido diciendo, estamos en el punto más alto de la curva epidémica, en el Valle de México, y en varias otras ciudades empieza el momento de incremento de casos y solo en unas pocas, concretamente 4 ciudades, ha empezado a disminuir. Entonces, el número total de casos nuevos está considerado principalmente a expensas de la Ciudad de México, el Valle de México, la zona conurbada y las ciudades que empiezan a incrementar sus curvas epidémicas. Desafortunadamente, 5,045 personas han perdido la vida por las complicaciones de COVID y 169,000 han sido estudiadas en todo este periodo, resultando en 92,544 que fueron estudiadas y resultaron negativas. No tenían COVID, aunque tenían los síntomas característicos de COVID, que son comunes a varias otras infecciones respiratorias. La siguiente. En el mapa de casos acumulados no ha habido grandes cambios, como se espera que no los haya, dado que este es un proceder lento, predomina la suma de los casos antiguos, los casos que tienen su momento de infección y de presentación de síntomas mayor a 14 días. La siguiente, lo vemos en la gráfica de barras, los casos acumulados, 13,000 más 7,800, esto es más de 21,000 casos que representa la mayoría de los casos acumulados. La razón también es obvia y no debería causar ninguna confusión: entre más población, más casos. La cuarta parte, gruesamente casi la cuarta parte, 23,8% de la población mexicana reside en la zona metropolitana del Valle de México. Y consecuentemente aquí tenemos la mayor cantidad de casos, seguido de Baja California, Tabasco, Sinaloa, Veracruz, Puebla, Querétaro y varios otros con distinta contribución. Si lo vemos en los casos nuevos, los casos de los últimos 14 días, esos 10,681, el mapa es un tanto más cambiante, en tanto que sí refleja la intensidad de la transmisión, que es directamente seguida de la presentación de casos. Y vemos que Baja California Sur ya se encuentra en verde cuando había estado en rojo, llegó a estar en rojo oscuro. La siguiente. Aquí se ve la distribución, igualmente la Ciudad de México, el Estado de México, en conjunto el Valle de México, representan la mayor actividad de la epidemia, seguidos de Tabasco y Veracruz, que se encontraba en posiciones más abajo, está ahora ganando esta posición de ser el cuarto estado que tiene la mayor contribución de casos de los últimos 14 días, seguidos de Baja California, Puebla, Yucatán y otros. La siguiente. Cuando lo vemos por incidencia, esto es muy importante para poder comparar de una manera adecuada poblaciones de distinto tamaño, cada estado tiene distinto tamaño y entonces no podríamos hacer una comparación válida si no consideramos esta medida de incidencia, que es el número de casos nuevos divididos entre la población de la zona de interés, en este caso cada una de las 32 entidades federativas. Esto en conjunto en el país tenemos 8,35 personas por cada 100,000 tienen COVID desde los últimos 14 días. La siguiente, podemos ver en una gráfica de barras cómo en la Ciudad de México hemos llegado ya a 30 por 100,000 habitantes la incidencia de personas con COVID. Recordarán que hace unos pocos días estábamos en 25 y 24, hoy estamos en 30 y por ello les recuerdo, es importantísimo quedarse en casa. Estos 15 días son especialmente valiosos en la zona metropolitana del Valle de México, donde tenemos la mayor intensidad de la transmisión. Estos 30 casos por 100,000 habitantes representan una cantidad enorme de contagios potenciales y si ustedes salen a la calle en el Valle de México, también en cualquier otra parte del país, pero en particular en el Valle de México, lo que van a hacer es que van a contribuir con una enorme cantidad de contagios que pueden ser ustedes mismos, un ser querido o alguien
conocido o no conocido que pudiera también tener la forma grave de COVID, que es una enfermedad que no queremos que le dé a nadie potencialmente. Es una enfermedad que rápidamente progresa a una neumonía, que puede causar insuficiencia respiratoria y ciertamente puede causar la muerte. Por eso es importantísimo no desaprovechar estos últimos 15 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Siguen en el orden Tabasco, Yucatán, Morelos, Tlaxcala y otros en distinto tamaño de su incidencia. En la siguiente vemos las muertes. COVID causa muerte y ha causado la muerte lamentablemente ya en 5,045 personas en México y otras tantas defunciones, 535 están en este momento en el proceso de estudio con base en que se les tomaron muestras para el diagnóstico por laboratorio y están en el proceso de estudio. Respecto a la mortalidad, como hemos comentado ya en repetidas ocasiones, también existen casos que desafortunadamente pierden la vida y no se les puede tomar, o por alguna razón no se les toma un espécimen, una muestra de líquidos respiratorios para el diagnóstico por laboratorio, y tenemos otros diferentes recursos, igual que en otras partes del mundo, para identificar o atribuir la causa de muerte a COVID. Las personas que fallecen y tienen los signos y síntomas clínicos de COVID, ya sea los clínicos, los radiológicos, deben ser consideradas como casos probables de COVID, de acuerdo al lineamiento que el gobierno mexicano estableció desde el 13 de abril en correspondencia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Clasificación Internacional de Enfermedades. De modo que los certificados de defunción de personas fallecidas con distintos síndromes que podríamos decir de manera gruesa corresponden a neumonías deben ser considerados como casos probables de COVID. Los certificados de defunción correspondientes están y deben ser llenados con una causa presunta de muerte que sea COVID, que está ya apropiadamente clasificada y especificada en este lineamiento desde el 13 de abril de 2020. En su momento, no en esta fase aguda, que están cerrados las operaciones en múltiples oficinas públicas, incluyendo los registros civiles, en su momento se harán los procesos de dictaminación y análisis de mortalidad, como se hacen en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en muchos lugares que utilizan sistemas estadísticos y de vigilancia epidemiológica semejantes a los que también utiliza México. Y en ese tiempo, cuando conozcamos la magnitud estimada o identificada de la mortalidad y la letalidad de COVID en México, por supuesto que lo anunciaremos y lo daremos a conocer con todos los detalles analíticos que corresponda para un mejor entendimiento de este fenómeno. La siguiente, por favor. Tenemos la distribución por entidad federativa, que también es importante: Ciudad de México, seguida de Baja California, el Estado de México, que son los municipios conurbados del Valle, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo y Veracruz. En la siguiente podemos ver los casos, pero ahora por su fecha de inicio de los síntomas, no por su fecha de registro. Hay una forma un poco diferente de la curva epidémica, como lo comentamos todas las noches, y también existen estos un poquito más de 29,000 casos que están en el proceso de estudio. No son las mismas personas, algunos terminan su proceso de estudio, que en promedio dura 24 a 48 horas, hasta el momento en que se recaba el diagnóstico por laboratorio. El proceso técnico de laboratorio dura cerca de 6 horas y cuando se incorporan estos datos cambia el color rojo, que representa los casos confirmados. Pero desde luego siguen apareciendo nuevos casos sospechosos, y les recuerdo que los casos sospechosos, como lo hemos comentado también repetidamente, en toda la República, en los municipios grandes, medianos, pequeños, se identifican como una señal extraordinariamente valiosa de la vigilancia epidemiológica, de modo que la carga de enfermedad y la dinámica de transmisión y la propagación territorial de esta enfermedad puede ser reconocida y debe ser reconocida desde el momento en que se presentan personas con síndromes clínicos, con manifestaciones clínicas que son identificadas como casos sospechosos de COVID. La siguiente. Tenemos finalmente nuestra curva epidémica acumulada, que acumula ya
7.144 casos. En los últimos 24 horas se sumaron 2.112 casos que representan 4.7% de esta cantidad o de la cantidad que había en el día previo. Esta curva, también les recuerdo, aprovechando que es sábado y tenemos un poco más de tiempo, esta curva nunca va a disminuir, nunca. Lo que puede hacer esta curva en un momento dado es cuando la velocidad en la que se suman, en la que se presentan nuevos casos cada día, ya tenga una inclinación diferente. Eventualmente llegará un punto en donde ya va a ser completamente plana, pero nunca va a presentarse hacia abajo. Esto lo digo porque sigo apreciando que algunas personas, incluidos comunicadores de los medios públicos, presentan a veces un poquito de interpretaciones alternativas, vamos a llamarle de esta manera, respecto a lo que quiere decir el famoso aplanamiento de la curva epidémica. No tengan la expectativa de que esto va a cambiar hacia abajo, nunca, porque esto es la suma de casos acumulados de COVID. En su momento, cuando vaya reduciéndose la ocurrencia de nuevos casos, empezará a tener esta forma plana y será completamente horizontal cuando ya no haya contagios. Todavía nos falta mucho tiempo para eso, nos faltan varias semanas, posiblemente meses, en la medida en que otras localidades diferentes a la Ciudad de México están precisamente en las fases iniciales de la epidemia o en las fases intermedias. Esta otra curva, que es la curva epidémica de casos nuevos, esta sí puede empezar a disminuir, es decir, la altura de estas columnas, que son los casos nuevos diarios que se presentan, en su momento, como ha ocurrido por momentos, empezará a ser más lenta, es decir, menos altura, hasta que llegará a ser cero. Cuando tengamos ningún caso nuevo, igual que esta curva será plana, aquí ya no habrá barras, no habrá columnas, cero nuevos casos. Nos falta todavía para llegar a ese punto.